Hoy vamos a hablar sobre la impedancia y la admitancia en corriente alterna. La impedancia es la división entre el fasor del voltaje y el fasor de la corriente. La impedancia no es un fasor, pero sí es un número complejo que tiene la parte real, que es la resistencia, y la parte imaginaria, que es la reactancia. La reactancia se debe a capacitores e inductores y la resistencia es lo que conocemos ya de corriente directa. La reactancia puede ser predominantemente capacitiva o predominantemente inductiva, dependiendo de cuál de los dos elementos esté, digamos, en una mayor magnitud en el sistema y también dependiendo de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, si queremos expresarlo en forma polar, sería el módulo de la impedancia ángulo θ. Aquí podemos ver que esto es la representación en el plano de reales e imaginarios, y ahí podemos ver que si queremos sacar el módulo de la impedancia, tendríamos que hacer Pitágoras entre la resistencia y la reactancia, y con esto obtendríamos esto de acá, ¿verdad? Que es el módulo. Y para sacar el ángulo θ, pues tenemos que θ, la tangente de θ es, tenemos que la tangente de θ es el opuesto, que es la reactancia, entre el adyacente, que es la resistencia. Y si hacemos el inverso de eso, podríamos averiguar el ángulo usando el arco tangente. También tenemos estas otras dos relaciones en las que podríamos sacar el valor de la resistencia multiplicando el módulo de la impedancia por el coseno de θ, y el valor de la reactancia multiplicando el módulo de la impedancia por el seno de θ. La admitancia es el opuesto de la impedancia, sería la división del fasor de la corriente entre el fasor del voltaje, o se pueden expresar en forma rectangular como la parte real como la conductancia y la parte imaginaria como la susceptancia, ambas en Siemens. Y esto sería igual a 1 entre el módulo de la impedancia ángulo menos θ, o sea, el ángulo es opuesto completamente. Y pues lo podemos expresar como la conductancia en los reales, la susceptancia en los imaginarios, la admitancia acá, y el ángulo θ pero inverso, o sea, negativo. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa en un circuito resistivo en corriente alterna. Una resistencia tiene la misma función que en corriente directa, que sería afectar la magnitud de la relación entre el voltaje y la corriente. Entonces, en este caso, si nosotros tuviéramos una corriente definida como I por el seno de omega t más phi, entonces el voltaje sería multiplicación de esa I por R, ¿verdad? Entonces nos quedaría simplemente R por I por el seno de omega t más phi. Entonces estas dos cantidades las podemos expresar en forma de fasores, la corriente como I ángulo phi y el voltaje como R por I ángulo phi. Entonces, como podemos ver, tanto el voltaje como la corriente, como se puede ver en esta gráfica de acá, tienen el mismo ángulo de fase, no hay desfase. Hay obviamente una diferencia en la magnitud del voltaje y la corriente que está determinada por la resistencia, pero no hay cambio de fase. Entonces, la impedancia, que es el voltaje entre la corriente, el fasor del voltaje entre el fasor de la corriente, en el caso de una resistencia sería simplemente en la parte real la resistencia y la parte imaginaria 0. Esto sería el equivalente a decir R ángulo 0. Cuando mostramos la impedancia en forma polar, podemos ver que esta parte de acá nos afecta la relación de magnitudes entre V e I, ¿verdad? Ya tal como lo hace en la ley de Ohm normal, ¿verdad? Aquí nos afecta las magnitudes en una cantidad R, o sea, la relación entre V e I es una cantidad R, y la relación de fases es una cantidad 0, o sea, no hay desfase. Entonces, nosotros vemos esta forma de representar la impedancia, nos sirve para entender
cuáles son esas relaciones de magnitud y de fase. Entonces en magnitud R, en fase 0, ¿verdad? Y entonces esto se puede expresar aquí en este plano del real imaginario como simplemente dos fasores que están con el mismo ángulo, ¿verdad? En fase, que siempre van a girar en esta dirección, que es la dirección de la velocidad angular, juntos, ¿verdad? Sin separarse nunca. Ahora hablemos sobre el circuito inductivo. En el caso del circuito inductivo, otra vez vamos a utilizar como referencia nuestra corriente, y la corriente si está definida de la misma manera como I por el seno de omega t más phi. Para calcular el voltaje tenemos que es la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente en el tiempo, y eso nos daría, al derivar y hacer las modificaciones correspondientes, nos quedaría omega Li seno de omega t más phi más 90. Si cambiamos la corriente y el voltaje a fasores, obtenemos que la corriente pues es I ángulo phi y el voltaje es el número imaginario multiplicado por omega L por el fasor de la corriente. Y esto lo podemos expresar como omega Li ángulo phi más 90. Entonces, como pueden ver, la relación entre las dos ondas, la onda de corriente y la onda de voltaje en un circuito inductivo, hay un desfase de 90. El voltaje está adelantado 90 grados a la corriente, o se puede decir también la corriente está atrasada 90 grados con respecto al voltaje, que sería la forma normal en la que esto se expresaría, ¿verdad? Como un atraso de la corriente con respecto al voltaje, que se puede ver en esta gráfica, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros venimos en el tiempo y encontramos un punto digamos en el que pasa por cero las ondas y van las dos, por ejemplo en este caso con pendiente negativa, este es un punto en el que podemos hacer una comparación adecuada, y en ese punto vemos que en el tiempo nos encontramos primero al voltaje que a la corriente. Exactamente 90 grados antes nos encontramos el voltaje. Eso significa que en el tiempo está adelantado el voltaje con respecto a la corriente. Y si vemos la impedancia, que es la división del fasor del voltaje entre el fasor de la corriente, vamos a ver que la parte real, al no haber resistencia, es 0, y la parte imaginaria es omega L. Y esto lo podemos expresar de forma polar como omega L ángulo 90. Y otra vez vamos a ver acá que está la parte que modifica la magnitud y la parte que modifica la fase. Entonces ya sabemos que la fase se modifica en 90 grados de la relación entre el voltaje y la corriente. O sea, si yo resto el ángulo, digamos, del voltaje menos el ángulo de la corriente, eso me va a dar 90 en un circuito que es inductivo puro. O sea, la relación del voltaje y la corriente. Entonces esa relación de fase se representa cuando nosotros vemos este dato en la impedancia. Ya nosotros vamos a saber de antemano, si vemos este dato de un ángulo positivo y de un valor dado, que en este caso 90, que este significa que este circuito es puramente inductivo y que hay una relación de fase entre el voltaje y la corriente de 90 grados, ¿verdad? Y que la corriente se atrasa al voltaje en 90 grados. Y en esta otra zona está la relación de magnitudes. Aquí podemos ver que esto depende del tamaño del inductor, de la magnitud de la inductancia y de la frecuencia, en este caso la velocidad angular, que es proporcional a la frecuencia. Por ejemplo, si esta frecuencia sí disminuye hasta digamos el punto más bajo, que sería corriente directa, esto se eliminaría y nos queda que la impedancia es un corto, 0. Entonces nosotros, ¿qué es lo que ya nosotros sabemos? Que en corriente directa este elemento llamado inductor se va a comportar como un corto, o sea, si no hay un componente de frecuencia. Y si es todo lo opuesto, que es que la frecuencia aumenta y aumenta y aumenta, entonces la magnitud, digamos, entre la corriente y el voltaje va a ser muy, muy pequeña, digamos, la corriente va a ser muy pequeña para un cierto voltaje al ir aumentando la frecuencia, porque el inductor se va a volver cada vez más pesado, digamos, en ese circuito, y entonces vamos a tener esas relaciones. Entonces, en general, ahora podemos expresar que
La reactancia inductiva, que es esta componente de la impedancia, la reactancia inductiva es omega L. Y podemos ver esto en el plano del real imaginario como pues una corriente que usamos, como decir, de referencia, que ya tenía un desfase propio, digamos, con respecto al origen, digamos, de phi, y que el voltaje está adelantado 90 grados con respecto a esa corriente, o que la corriente está atrasada 90 grados con respecto al voltaje. Esto, como la dirección de giro de omega es en esta dirección, entonces vamos a ver claramente que si yo estoy observando aquí, voy a ver si llegar primero el voltaje que la corriente, lo que sería decir que el voltaje está adelantado con respecto a la corriente. O sea, con respecto a la rotación, el voltaje siempre va a ir adelante que la corriente, 90 grados. O sea, o la corriente va a ir siempre en atraso 90 grados con respecto al voltaje. Ahora vamos a pasar a un circuito capacitivo. En este caso vamos a utilizar como referencia nuestro voltaje para facilidad. Entonces el voltaje le vamos a definir como un V multiplicado por el seno de omega t más phi, ¿verdad? Tal como está expresado en esta gráfica. Y la corriente sería la multiplicación de la capacitancia por la derivada del voltaje en el tiempo. Eso nos quedaría omega CV seno de omega t más phi más 90. Entonces, el voltaje nos quedaría como V ángulo phi. Y la corriente nos quedaría como el número imaginario por omega por c por el fasor de V. Y que eso lo podemos expresar también como simplemente omega CV ángulo phi más 90. Entonces en este caso vemos que más bien la corriente está adelantada 90 grados con respecto al voltaje. Y esto lo podemos ver aquí igualmente como lo vimos anteriormente. Al avanzar en el tiempo encontramos primero la corriente que al voltaje. O sea, la corriente está adelantada con respecto al voltaje o el voltaje está atrasado con respecto a la corriente. Al hacer la relación de impedancia y dividir el fasor del voltaje entre el fasor de la corriente, nos encontramos que la parte real es 0 porque no hay ninguna resistencia y la parte imaginaria es menos 1 entre omega c, porque como aquí tenemos el número imaginario abajo, eso sería el equivalente a tener el número imaginario arriba con un menos. Entonces la parte imaginaria es un menos 1 entre omega c. Y eso sería igual a decir 1 entre omega c ángulo menos 90. Y otra vez volvemos a decir lo mismo. Esto de acá, al expresar la impedancia en forma polar, esto de acá nos refleja la magnitud de fase entre el voltaje y la corriente. O sea, si yo agarro el ángulo del voltaje y le resto el ángulo de la corriente, nos va a dar menos 90 grados. Esta es la relación. O lo que es lo mismo, para un capacitor puro siempre la corriente va a estar adelantada 90 grados con respecto al voltaje. Y esto nos da la relación de magnitudes, que en este caso vean que omega está abajo y por lo tanto entre más crezca más pequeño se va a hacer esto. Eso significa que igual entre más pequeño se haga omega, más grande va a ser esta magnitud. Entonces lo que podemos ver es que si llegamos a un grado extremo, que es el caso de la corriente directa, en el que esto digamos sería 0, tenemos una relación de magnitudes infinita. O sea, tenemos que esto se va a hacer infinitamente grande y no va a haber corriente por acá, o esto simplemente va a ser un abierto, un valor enorme que va a convertir esto en un abierto, ¿verdad? Entonces podemos expresar eso como que la reactancia capacitiva es igual a 1 entre omega c. Y pues en el plano del real imaginario podemos ver que en este caso tomamos como referencia un voltaje que ya tenía un ángulo phi y nuestra corriente está adelantándose 90 grados a ese valor del voltaje. Y nuevamente, como el giro se da en esta dirección, pues siempre nuestra corriente va a estar adelantada 90 grados al voltaje. Y esa es la característica principal de un circuito capacitivo puro. Ahora sobre las impedancias en serie, pues no hay ninguna novedad.
es simplemente lo mismo que hacíamos en corriente directa. Podemos simplemente sumar las impedancias S1 más S2 más S3 sin ningún problema. Y podemos hacer el divisor de voltaje, el caso general, en el que tenemos un voltaje total y simplemente queremos averiguar el valor de un voltaje en una impedancia N, y entonces ponemos esa impedancia en el numerador y tenemos la suma de las demás impedancias de todas las otras impedancias en el denominador. Y también tenemos el caso como este que se presenta en el gráfico, ¿verdad? Que tenemos simplemente 3, y entonces tenemos que, si queremos averiguar el voltaje de la impedancia número 3, multiplicamos el valor de la impedancia total por la impedancia que nos interesa y la dividimos entre la suma de las demás. Ahora, para impedancias en paralelo, igualmente no hay ningún cambio, simplemente es el inverso de la suma de inversos, tal como era con las resistencias, lo mismo. Y eso implica que nuestro divisor de corriente también es exactamente igual. La fórmula general es el inverso del que nos interesa entre la suma de los inversos de los demás multiplicado por la corriente total, nos daría la corriente del elemento N. Y pues esto lo podemos aplicar en este caso específico como el inverso de la que nos interesa conocer, que es esta Z1, en la impedancia número 1, el inverso de esa entre la suma de los inversos de las demás multiplicado por la corriente total que ingresa al paralelo, nos daría la corriente 1, de la que nos interesa. Y pues también existen los casos especiales de dos impedancias, tanto para la impedancia equivalente, que sería la multiplicación entre la suma de las dos impedancias, como para el divisor de corriente, que sería, para averiguar la corriente 1, vamos a poner en el numerador la impedancia 2 y vamos a dividirla entre la suma de las otras dos impedancias, siempre la que no nos interesa averiguar, la que ponemos en el numerador. Y pues con esto terminaríamos, ¿verdad?, este tema. Gracias.